noches, familia CRCS. Esta noche les acompaña Stephanie Brooks, coordinadora de admisiones y mejora continua de la institución. Es un gusto estar con ustedes compartiendo un excelente tema, competencias de frente al siglo XXI. Pero antes de iniciar, ¿por qué no me acompañan en una pequeña oración? Señor, te damos gracias, Padre, por las familias de nuestra institución, Señor, por cada estudiante, por cada padre, por cada madre, Padre. En esta noche, Señor, ponemos este ratito de conversación en tus manos, Señor, pidiéndote que sea de bendición y edificación a cada una de nuestras familias. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y como les comento, es un tema muy interesante, el tema de las competencias de frente al siglo XXI. Y les cuento que con el fin de preparar este espacio, tuve una conversación con algunos papás en los últimos días con respecto a un tema muy importante, una pregunta muy sencilla, pero a veces difícil de responder para nosotros. ¿Qué deseamos para el futuro de nuestros hijos? Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué desea usted para el futuro de su hija, de su hijo? Estamos en medio de una situación bastante retadora, tiempos bastante retadores, y nos hace devolvernos y preguntarnos qué es lo que deseamos realmente para el futuro de nuestros hijos. Tómese usted el tiempo. Y mientras les comento que al hacer esta pregunta a varios padres de familia en días anteriores, esas fueron algunas de sus respuestas. Muchos dijeron quiero que sea feliz y que tenga buena salud, que sea un gran profesional, que siempre tenga a Dios en su corazón, que sea una persona plena y realizada y que sea una persona exitosa. Y creo que todos estamos de acuerdo con esto, ¿no? Y es que es lo que oramos, por lo que trabajamos todos los días, realmente porque nuestros hijos, en síntesis, sean personas felices, que sean personas que logren alcanzar sus sueños. Pero de la mano con esto también nos preguntamos, ¿y cómo será ese futuro de nuestros hijos? Si nos ponemos a pensar, hace 20 años tal vez no nos imaginaríamos estar trabajando de nuestras casas, conectados a la tecnología, con tantos avances que hasta tenemos dispositivos que nos ayudan a limpiar la casa, que prácticamente dependemos de nuestros teléfonos celulares para organizar nuestras vidas, para organizar reuniones, inclusive para darnos direcciones para llegar a lugares. Hace 20 años, hace 25 años, tal vez jamás lo hubiésemos imaginado, pero aquí estamos. Y eso nos hace pensar también cómo irá avanzando la tecnología, cómo irá avanzando la ciencia, cómo irá avanzando la sociedad en los próximos años. Y nos hace preguntarnos, ¿qué podemos hacer para preparar a nuestros hijos para su futuro? En los últimos 12 meses nos hemos visto retados, ¿verdad? Como padres, como personas, a tener que adaptarnos a una situación de vida que no teníamos planificado. No nos imaginábamos tener que estar acomodándonos desde nuestro hogar, tener que trabajar por medio del teletrabajo, tener a nuestros hijos en el cuarto al lado también recibiendo sus clases, y ha puesto a prueba muchas de esas destrezas que no estábamos seguros de tener o que tuvimos que desarrollar en cuestión de meses. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo podemos preparar a nuestros hijos para su futuro? Y eso tiene que ver todo con el tema que vamos a compartir esta noche. Muchos estudios en los últimos años han demostrado que con los avances de la ciencia y la tecnología en los últimos años, esto también va a conllevar a cambios a nivel social que van a afectar a la población del futuro. Más que simplemente tener conocimiento y aprender de forma memorística como muchos experimentamos hace muchos años, cada vez nos damos cuenta que no solo vamos a depender de conocimiento, sino de las habilidades, no solamente a nivel de tecnología, sino también esas habilidades sociales que nos van a ayudar a interactuar y a poder afrontar los retos del futuro. Y eso es lo que sabemos desde ya, que probablemente van a necesitar nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad?, más adelante. Competencias importantes por desarrollar en niños y jóvenes de hoy, para que puedan enfrentar con éxito retos a los que estarán expuestos en el futuro. De eso se tratan estas
llamadas competencias, por decirlo así, del siglo XXI, aunque ya hemos avanzado ya 20 años, ¿verdad? Pero ya sabemos que a futuro esto es lo que prácticamente van a necesitar nuestros niños y jóvenes para poder afrontar esos retos a los que van a estar expuestos. Y hoy vamos a compartir un poco sobre 4 de esas categorías de competencias. Muchas veces cuando pensamos en competencias pensamos automáticamente en tecnología, pero vamos a ver en esta noche cómo realmente estas competencias, según los estudios y demás investigaciones, demuestran que serán habilidades necesarias para los años por venir. Y no solamente se trata de tecnología, sino que también de muchas otras áreas que vamos a repasar esta noche. La primera de ellas tiene que ver con las maneras de pensar. Esa forma en la que nosotros podemos poner en práctica lo que es nuestra creatividad, innovación, ¿verdad? El tener la habilidad de poder ver las cosas, de ver el mundo desde diferentes perspectivas, ¿verdad? También nos referimos a lo que es el pensamiento crítico. Esa habilidad de poder pensar, de poder analizar información, analizar situaciones y poder evaluarlas también. De la mano con ese pensamiento crítico también está la resolución de problemas. Desde resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana hasta aquellos más complejos que podamos eventualmente encontrar en nuestros espacios de estudio, en nuestros trabajos y demás. Pero esa resolución de problemas tiene que ver más que todo con la habilidad de poder analizar situaciones, de poder evaluar y poder proponer formas innovadoras para buscar nuevas soluciones. Lo vemos hoy día en la medicina, como en cuestión de meses ya se ha desarrollado una vacuna para poder atender las necesidades de salud de nuestra población. Eso tiene que ver con innovación, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con pensamiento crítico y también tiene que ver con la resolución de problemas. Así también está la habilidad o la competencia de aprender a aprender. Y eso tiene que ver con la habilidad de nuestros hijos y de nosotros mismos de poder organizar, estructurar y conocer cuáles son nuestras formas de aprender, para así poder ponerlas en práctica para también alcanzar todo lo anteriormente mencionado. Y nos preguntamos como padres, ¿qué podemos hacer para potenciar esas habilidades en nuestros hijos? Y aquí les traigo algunas recomendaciones. En cuanto a la creatividad y la innovación, qué importante es para nosotros brindarle a nuestros hijos esos espacios en los que ellos puedan ser creativos. A veces el ir al patio, el ensuciarse, el pintar, en la cocina, hacer recetas nuevas, dejarlos que prueben cosas nuevas, parecen cosas sencillas, pero realmente eso va a de alguna forma de activar ese interés por conocer nuevo, por probar cosas nuevas, por experimentar, que luego a futuro podrán también poner en práctica en otros ámbitos. En cuanto al pensamiento crítico, es muy importante porque a veces pensamos que es una habilidad que se desarrolla únicamente en el ambiente escolar, ¿verdad? Mediante los conocimientos de estudios sociales, de ciencias, de investigación, pero realmente es otra de las competencias que podemos practicar en casa con ellos. Cuando nosotros tenemos conversaciones intencionadas, significativas, cuando somos capaces de analizar problemas en conjunto con ellos, ¿verdad? Estamos de alguna manera motivando ese pensamiento. Muchas veces el usar preguntas generadoras que activen ese pensamiento puede guiar. Y estamos hablando no solamente de niños pequeños, sino también de nuestros adolescentes, ¿verdad? Esos espacios, como les digo, intencionados, de poder desde conversaciones muy sencillas ayudarlos a ellos a activar ese pensamiento crítico, a ser elemental desde el hogar. En la resolución de problemas, todos tenemos problemas de la vida cotidiana, desde las cosas más sencillas hasta las más complejas. Y qué importante es también participar de ese análisis de problemas con ellos, con los más pequeños, desde las lecturas de una historia bíblica o un cuento que se esté compartiendo con ellos desde casa, el preguntar un poco sobre toda esa secuencia de eventos, qué pudo haber hecho algún personaje de forma diferente, analizar situaciones
a nivel familiar. Si tenemos 2 o 3 hijos, sabemos también que a veces hay conflictos y hay situaciones entre ellos. Entonces, tener esos espacios también para conversar, para resolver, para que ellos mismos puedan proponer, va a ser muy importante también. Asimismo, en cuanto a aprender, es importantísimo que nosotros sepamos darles el ejemplo de cómo ellos pueden organizarse, cómo pueden estructurarse. Muchas veces cuando ya entran a niveles en la escuela donde deben de tener sus rutinas de estudio, donde deben tener cierta organización en su cuarto, en su ambiente, es muy importante. Recordemos que esto no solamente se reserva para la parte académica, sino en la parte de la vida cotidiana también. Entonces, como padres podemos tener muchas oportunidades desde el hogar para poder potenciar estas habilidades y competencias que les estamos mencionando hoy. Otra área interesante y que me encanta tiene que ver con las maneras de vivir en el mundo. Y sonará muy extraño, ¿verdad? Cómo vivimos en el mundo. Pero es importante también saber que ante la globalización, ante los avances en la comunicación, en los medios de transporte, cada vez vivimos en un mundo más conectado. Y debido a esa conexión, ya no solo tenemos una identidad personal, una identidad nacional, sino también una identidad de mundo. Y podemos impactar positivamente en el mundo. Y eso es algo importantísimo para nuestros hijos. No sabemos qué tanto van a vivir ellos esos avances de tecnología, esas oportunidades transnacionales de trabajo y demás, o de sus propias empresas, lo que hace importante que nosotros desde ya desarrollemos esa visión también de ciudadanos del mundo, y desde una perspectiva cristocéntrica, desde una perspectiva de cuál es mi propósito delante de Dios para mí y para el resto de las personas. Así que cuando hablamos de ciudadanía global y local, estamos hablando de desarrollar en nuestros hijos esa identidad que primero inicia en el seno de nuestra familia, para luego también afectar de manera positiva en su entorno inmediato, en su escuela, con sus primos y ese entorno que tiene familiar y escolar inmediato, y también prepararlos para poder impactar a nivel social. Asimismo, también ligado a esto encontramos las responsabilidades personales y sociales. Es decir, el niño o el joven debe entender que tiene una responsabilidad por sí mismo, que tiene un propósito dado por Dios para su vida, y que su vida debe ser una vida que también impacte la vida de otras personas a nivel local o a nivel global. Así también, muy importante, tenemos la competencia de vida y carrera. Y esto tiene que ver con algo muy importante, y quiero referirme a algunas notas que tengo por acá. Tiene que ver con esa capacidad para planear, para fijar metas, para sostenerse en medio de los obstáculos. Muy importante, pensemos en la realidad que estamos viviendo ahora. Hace 12 meses no hubiésemos imaginado estar como estamos, trabajando desde la casa, coordinando trabajo con los hijos desde el hogar, comunicándonos por medio de Zoom casi todos los días. Es decir, hemos tenido que desarrollar habilidades de resiliencia, habilidades de tolerancia a la frustración. Increíblemente, cuántos problemas hemos tenido desde que no nos prende la computadora, que se nos va el internet, y es poder manejar y mantener ese balance en medio de todo, ¿verdad? Sin explotar. Esto tiene que ver también con estas competencias del siglo XXI. Tiene que ver también con esa posibilidad de tener ese diálogo interno en medio de la prueba, y lo que nosotros como cristianos conocemos como fortalecer nuestra fe realmente y hablarnos en positivo para lograr mantener esa estabilidad emocional en medio de las situaciones, porque recordemos que no estamos solos, estamos conviviendo con personas a nuestro alrededor. Entonces, cada vez esta competencia también se vuelve más y más importante para el éxito a nivel personal y a nivel social. Así como dice también en Romanos, y lo voy a retomar ahora un poquito más tarde, el vivir en medio de las pruebas nos hace crecer, y parte de ese crecimiento nos va a desarrollar esas habilidades para la vida, tanto personal como profesional, para salir adelante.
Vamos a ver algunas recomendaciones en esta área de las competencias sobre las maneras de vivir en el mundo. Cuando hablamos de ciudadanía global y local, qué importante es promover esas oportunidades para nuestros hijos, para que ellos puedan conocer e interactuar con otras personas. Tal vez ahorita estamos en un momento de reclusión, en pandemia y demás, pero en la vida diaria, ¿qué tan importante es permitir que nuestros hijos puedan convivir con otros niños, con otros adolescentes, conocer puntos de vista diferentes a los nuestros? Eso sí, sin perder su propia identidad y sin perder esos principios y valores que les hemos inculcado. En cuanto a la responsabilidad personal y social, no hay nada mejor que realmente ellos tengan esa oportunidad de interactuar, como les mencionaba anteriormente. Mateo 5, 13 al 16 nos dice algo muy importante como cristianos. Hemos sido enviados o tenemos el propósito para nosotros realmente ser sal y luz en este mundo. Para esto nuestros hijos necesitan conocer cuál es su propósito personal y su propósito también de servicio. Propongamos actividades para ayudar a otros en casa, ¿verdad? Ayudar a sus hermanos, ayudar con labores muy básicas de lo que es la organización familiar, a poder participar o colaborar en familia y también en su comunidad. Les cuento una anécdota. En el condominio donde vivo, al inicio de la pandemia, todos los niños, y lógicamente los papás con todo el temor a lo que estaba sucediendo, permanecían dentro de sus casas. Un día iba caminando y veo en una ventana, ¿verdad? Uno de mis vecinitos había colocado un montón de dibujos y eran saludos al resto de sus vecinos y palabras de bendición para todos los demás. Entonces él decía: hola, ¿cómo están? Vamos a salir de esto, espero que estén bien, yo los bendigo, estamos orando, y realmente me impactó. Aquí podemos ver dónde, con el apoyo de sus padres, este niño usó su creatividad, usó su imaginación, pero más que todo, él dijo: ¿qué puedo hacer yo a mis 8 años para aportar a solucionar este problema que estamos viviendo a nivel social? Fue algo hermoso que me llenó mucho y que quise compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque es ver que podemos realmente potenciar, poner en práctica esas habilidades desde situaciones y desde experiencias muy sencillas, pero que realmente van a calar y van a ayudar a formar y a fortalecer esas competencias y habilidades en nuestros hijos. Y con vida y carrera, retomo lo que les decía de Romanos 3, 4. Muchas veces en la vida vamos a tener que sufrir, ¿verdad? Y vamos a tener que sufrir situaciones que son a veces difíciles. Y como nosotros como padres, lo más difícil es ver a nuestros hijos en situaciones que los hace sentirse tristes o situaciones de dificultad, porque lo primero que queremos hacer es darles lo mejor, es resolverles sus problemas. Pero parte del crecer tiene que ver también el afrontar y saber cómo afrontar esas dificultades. Romanos 5, 3, 4 dice: porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter produce esperanza. Creo que es algo hermoso, ¿verdad? El Señor nos llama a alabarle en todo momento, y qué difícil es a veces, y más cuando vemos que nuestros hijos están afrontando dificultades. Pero muchas veces vamos a tener que dejarlos caer, vamos a tener que dejarlos equivocarse, pero lo más importante como padres va a ser el estar allí para extenderles una mano y ayudarles a levantarse de esas dificultades. Creo que es algo hermoso. Tener hijos es un proyecto, es una bendición, y creo que el Señor también nos da herramientas de sabiduría como padres para salir adelante. Continuemos. La tercera área o grupo de competencias tiene que ver con las herramientas para trabajar. Y aquí sí tiene que ver un poco más lo que hablábamos sobre las tecnologías, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con la apropiación de tecnologías digitales. Muchas veces vemos a los chicos en sus plataformas, con sus celulares, sus computadoras, y pensamos que automáticamente están súper bien en el manejo de las tecnologías. Pero es importante para nosotros recalcar que no se trata únicamente de esa capacidad para explorar en lo que es el uso de las tecnologías, sino también es la habilidad para crear, para comunicarse y para producir a partir de ellas. Es decir, utilizar las tecnologías
para lograr un objetivo mayor. Esto puede ser desde cosas muy sencillas como en el juego de Minecraft, donde vemos que los chicos construyen y tienen proyectos, o aquellas aplicaciones que son de retos y demás, que aunque parezcan juegos, realmente son estrategias de gamificación para que ellos también puedan desarrollar habilidades de conocimiento y habilidades superiores en cuanto al uso y la creación a través de estas herramientas tecnológicas. Y otro tiene que ver con el manejo de la información. El manejo de la información tiene que ver con la capacidad de acceder a información y, muy importante, la capacidad de poder evaluar, filtrar y escoger aquella información que es de edificación, que es veraz, y aquella información que no. Estamos en una era donde estamos expuestos a las noticias falsas a diario, y es importante que también nuestros hijos desarrollen esas estrategias para poder identificar y poder analizar y discriminar aquella información que les es importante y cuál no. Y en cuanto a algunas recomendaciones para estas dos competencias, les puedo compartir lo siguiente. En cuanto a la apropiación de tecnologías, no podemos decir que la tecnología es buena o es mala. Es importante para nosotros conocer las aplicaciones, los juegos, aquellas plataformas que nuestros hijos están utilizando, ¿verdad? Y preguntarnos realmente, cómo este juego, cómo esta plataforma, esta aplicación realmente desarrolla esas competencias de creatividad, de producción en ellos. Eso nos va a dar un poquito de luz hacia aquellas que son más favorables o no para que nuestros hijos puedan utilizar. Así también propongamos maneras creativas para que ellos puedan aplicar esas destrezas. Muchas veces desde un juego, alguna actividad que ellos utilizan, si compartimos un ratito con ellos, podríamos descubrir muchas formas en las que muchas de esas habilidades que están aprendiendo podrían ser también aplicadas a actividades de la vida cotidiana. Y en cuanto al manejo de la información, es muy importante. No vamos a tener acceso a la información que nuestros hijos están viendo si primero no existen lazos de confianza. Qué importante es intencionadamente compartir ratitos con ellos en los que podamos explorar, compartir un poco de lo que ellos están viendo, de lo que ellos están leyendo, y de allí de una forma constructiva poder trabajar y guiarles en poder también evaluar la información a la que están accediendo. A veces se nos hace más fácil con niños pequeños, ¿verdad? Pero es muy importante que también con nuestros jóvenes tengamos esa confianza también para poder, mediante conversaciones intencionadas, mediante espacios que podamos también acceder a lo que ellos están leyendo, a lo que están explorando, y poder compartir con criterio, ¿verdad? Y ayudarles a escoger también. Por último, tenemos lo que son las competencias sobre las maneras de trabajar. Y esta es otra área que también me llama muchísimo la atención, porque como educadores tratamos intencionadamente de trabajar con los niños bastante en estas dos áreas desde la parte académica, pero es importantísimo que como padres también podamos reforzar desde el hogar. En cuanto a la comunicación, nos estamos refiriendo más que todo a lo que tiene que ver con el conocimiento de los idiomas. Nuestros hijos acá en CRCS tienen la bendición de tener una educación trilingüe, ¿verdad? Y es importantísimo que ellos también no solamente aprendan estas lenguas, sino que también podamos reforzarles a ellos la importancia de utilizarlas. Porque no solamente se trata de aprender. Recordemos que estamos en la era no de conocimiento únicamente, sino de aplicación de esos conocimientos. Entonces, realmente la idea en cuanto a la comunicación es esas habilidades de idioma para comunicarse en situaciones diferentes y en medios diferentes. Así también está la colaboración. No sé para ustedes, pero para mí, ¿verdad? Esta ha sido una de las más trabajadas. Porque si recuerdan, en nuestra generación se nos enseñó a alcanzar ese éxito personal, a tratar de ser el mejor, a competir. Y realmente la educación de hoy va completamente en otra línea, más bien hacia lo que es la capacidad de trabajar de forma efectiva con otras personas, con objetivos comunes para alcanzar metas comunes. Y para eso, las habilidades sociales de interacción y de inteligencia emocional van a ser elementales en nuestros hijos para poder alcanzar ese éxito grupal o colaborativo, como le llamamos también.
Y algunas de las recomendaciones para esta área las podemos encontrar acá. En cuanto a la comunicación, es importantísimo que le brindemos valor a los idiomas, ¿verdad? No podemos tener a nuestros hijos recibiendo una educación trilingüe y decir, es que yo siempre fui malo para los idiomas, es que el inglés a mí realmente no me gusta, o esas anécdotas que a veces sin querer compartimos con ellos y minimizamos también esa bendición que ellos están teniendo de recibir esta educación. Entonces, el poder apoyarles, el brindarle un valor funcional al idioma, y cuando hablamos de funcionales, realmente experiencias donde lo puedan aplicar, sea viendo películas en otro idioma, ahora que están aprendiendo portugués, un documental en Netflix o alguna de las plataformas, ¿verdad? Sobre diferentes temas que se pueden ver y retar también a que ellos puedan poner en práctica esa comprensión de ese nuevo idioma que están adquiriendo. Algo tan fácil como también nosotros tener una cuenta en Duolingo y también ir aprendiendo en conjunto con ellos un poquito más, ¿verdad? Le dan ese sentido de valor, de funcionalidad a lo que ellos están adquiriendo mediante la adquisición de estas nuevas lenguas, ¿verdad? Es promover espacios de conversación sobre temas diversos, inclusive en español, porque la idea es realmente que ellos tengan un manejo de idioma que les permita no solamente conversar, sino también presentar, socializar, proponer, persuadir, que desarrollen diferentes habilidades dentro de su manejo del idioma, sea cual sea su lengua materna, su segunda lengua, su tercera lengua, o inclusive una cuarta lengua si ya la tienen. En cuanto a la colaboración, no hay nada mejor que la promoción de actividades que sean grupales e interactivas. Y el deporte es por recomendación una de las mejores, ¿verdad? Sabemos que hay niños que son más musicales, ¿verdad? O niños que tal vez no son tan deportivos o jóvenes, pero es importante que sea el deporte o alguna otra actividad de grupo en la que ellos tengan que interactuar con otros, en las que tengan que adquirir roles diferentes, ¿verdad? A veces van a tener que liderar, a veces van a tener que seguir, a veces van a tener que colaborar, pero es importantísimo que desarrollemos en ellos ese sentido de colaboración para alcanzar metas comunes. Así también el realizar actividades colaborativas en familia es excelente, como les mencionaba anteriormente. Es decir, que en la casa ellos tengan roles participativos en los que puedan colaborar con lo que es el aseo, con algún proyecto a nivel familiar. Es importantísimo realmente que puedan integrarlos también. O así como mi pequeño vecino que en una situación de dificultad en medio de la pandemia, sus padres también lo motivaron a que él como persona pensara qué habilidades tenía de dibujo, qué habilidades tenía creativas para realmente ponerlas al servicio de levantarnos a todos en la comunidad el ánimo y la fe de que íbamos a salir adelante, ¿verdad? Entonces, realmente eso se trata de tomarse un ratito. A veces sabemos de que no tenemos mucho tiempo, ni la intención es tampoco dar la idea de que ahora es importante que usted saque el tiempo aparte para desarrollar esas habilidades en sus hijos, sino más bien lo contrario. Es de una manera intencionada, en el medio del día a día, las actividades diarias, que usted pueda también de forma intencionada trabajar en medio de cada situaciones alguna de todas estas destrezas que hemos compartido en esta noche. Entonces, esta noche hemos conversado sobre varias de estas competencias y de verdad de corazón espero que al menos una, dos o tres de estas ideas les sean, ¿verdad?, de bien para esa bendición que tienen de formar a sus hijos también en casa. Pero lo más importante, quiero dejarles una de las recomendaciones, creo que por excelencia, más importantes para lo que es la formación de nuestros hijos. Y la verdad es que como padres nosotros tenemos muchos proyectos, tenemos muchos sueños, ¿verdad?, para nuestros hijos. Y en nuestro corazón está de verdad que ellos tengan un futuro seguro, un futuro donde puedan ser felices, donde puedan realizarse, donde tengan siempre a Dios presente en su corazón. Y la verdad es que eso es lo más importante. Como dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, muchos son nuestros planes como padres de familia, mas el consejo del Señor permanecerá. Para todas estas competencias y todas las situaciones por venir, no hay nada más importante que podamos inculcarle a nuestros hijos que el amor a Dios y el poder vivir una vida conforme a su propósito. Entonces, en esta noche los invito realmente
a que tratemos de poner en práctica alguna de estas recomendaciones, de estos consejos que hemos compartido, porque si bien, como lo decíamos al inicio, no sabemos exactamente cómo será el futuro de nuestros hijos, podemos estar seguros de que el Señor va a estar con ellos. De verdad, les doy las gracias por haberme acompañado en este espacio y espero que sea de bendición para sus vidas. Muchísimas gracias y buenas noches.